Bueno, entonces, como tal, vamos a empezar con el deep dive de Network Firewall. Entonces, vamos a entender un poco más sobre este servicio, que igual ya lo utilizaron un poco sobre el workshop, pero la idea es empezar a poderlo eh, pues saber mejor sus funcionalidades, saber mejor teóricamente pues cuáles son sus casos de uso, sus topologías de despliegue, para que pues tengamos mucho mayor conocimiento sobre este servicio. Bueno, entonces lo primero que vemos, y para dar un poco de contexto, es que tenemos un panorama de, digamos, lo que nosotros llamamos pain points, ¿sí? O dolores que vemos que se aplican de manera general para todos nuestros clientes. Y esos pain points, pues básicamente los que más hemos nosotros podido identificar son 6. Primero, que hay un panorama de amenazas en evolución. Esto se refiere pues que básicamente ahora nuestros clientes necesitan estar al tanto de las amenazas que están en el día a día y por lo tanto proteger todo lo que son sus datos confidenciales, sus aplicaciones críticas de la organización y estar todo el tiempo actualizándose contra amenazas como lo son el ransomware, como lo son ataques de DDoS, todo lo que son las distintas superficies de ataque, porque vemos que pues constantemente estamos evolucionando y específicamente también seguirle poniendo cuidado a todo lo que son las capa 3 y capa 4. En la parte de regulaciones, vemos también que hay una serie de normativas que generan la necesidad dentro de los clientes de mantenerse al día con todo lo que son estas regulaciones, mantenerse al día con todo lo que es soberanía de datos, con todo lo que es cómo hago un propio manejo de los logs, cómo hago un propio reporte de todo lo que tengo eh, dentro de mis recursos en específico, pues en este caso de la nube, cómo hago un cercado geográfico de pues mis recursos para que no me accedan desde lugares a los que igual yo no quiero que me acceden y que también por regulaciones no puedo permitir ese tipo de accesos o comunicaciones. El tema del ancho de banda, esto también es algo que nosotros siempre comentamos, es un dolor que es general para todas las empresas y es que nuestros recursos internos tienen un ancho de banda y un ancho de banda que también va de la mano con un expertise que es limitado, ¿sí? No podemos tener un ancho de banda ilimitado, siempre pues nuestros recursos van a tener ciertas cosas en las que se tienen que enfocar y cada uno pues va a tener una expertise en ciertas áreas, en este caso pues en lo correspondiente a seguridad. Y cuando nosotros empezamos a utilizar pues lo que son herramientas internas, herramientas de múltiples proveedores, también para todo lo que se refiere a las habilidades de los equipos, pues todo esto requiere una inversión, inversión puede ser operativa, inversión de tiempo, inversión de dinero y pues que son recursos que, como lo vengo diciendo, pues son limitados, ¿no? Esto ya también lo había comentado en la parte, en la primera parte, pero vemos también que hay una creciente superficie de ataque, una superficie de ataque que está constantemente creciendo. Esto digamos que se debe también a que utilizamos distintos tipos de proveedores o en el caso pues de si solo utilizamos nube, pues igual estamos utilizando un ambiente multicuenta. Ese ambiente multicuenta pues está en constante evolución, cada vez pues vamos a tener una mayor superficie de ataque. Y pues esto va de la mano con que nosotros tenemos que tener una buena estrategia para prevenir el movimiento lateral de los atacantes. Entonces, en este sentido, pues las organizaciones tienen que asegurar, ¿no? Que esa seguridad que tienen actualmente, pues esté acorde, pues, a los requerimientos que tiene, que brinde la protección necesaria, incluso teniendo en cuenta también los dispositivos de los usuarios finales para prevenir ese movimiento lateral, teniendo en cuenta, pues, siempre ese movimiento lateral que se puede dar ante algún tipo de infiltración. La falta de visibilidad, entonces en ocasiones nosotros tenemos falta de visibilidad en cuanto a los patrones de comunicación de las cargas de trabajo, es algo que también se suele ver como un pain point.
si no lo sabemos gestionar. Y finalmente, pues, todo lo que son las acciones de consulta a dominios públicos, evitar que los usuarios finales pues accedan a dominios que pueden ser maliciosos. Todo esto pues requiere el mismo nivel de seguridad que lo tenemos que manejar con la seguridad de las identidades. Listo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo cómo nos debemos proteger, que básicamente qué paths o qué caminos nosotros deberíamos protegernos de. Entonces acá tenemos los tres ejemplos. Tenemos el tráfico de egreso, tenemos el tráfico de ingreso y tenemos el tráfico VPC a VPC. Entonces, los tres son igual de importantes. El último no necesariamente se tiene, dependiendo también de la topología y la arquitectura que yo tenga dentro de mi ambiente. Pero sí o sí, los dos primeros se van a dar. Entonces, ¿por qué son importantes? Bueno, el tráfico de salida es bastante importante porque ahí es donde vamos a nosotros tener riesgo potencial de compromiso de data sensible, ¿sí? Salida, que fue lo que vimos, por ejemplo, dentro del workshop también. Salida, por ejemplo, a servidores o dominios que no son seguros y que por política de la compañía nosotros no queremos conectarnos, ya sea por su reputación o porque simplemente no son conformes a lo que yo como organización deseo que mis máquinas se conecten. Entonces, por eso es que es importante que nosotros protejamos ese tráfico de salida para no conectarnos a destinos que no son confiables o como tal evitar actores maliciosos a nivel de compromiso de datos. En la parte de ingreso, pues también ahí vemos que ahí es donde nos tenemos que empezar a proteger de ataques entrantes, más que todo ataques como tipo SQL injection o tráfico en general no conforme o que vaya hacia la explotación de vulnerabilidades. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, por eso es que tanto salida como ingreso son dos factores que nosotros que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que proteger con la misma severidad porque a veces solo nos enfocamos en uno de estos dos y normalmente es el ingreso, ¿no? Y dejamos de lado todo lo que tiene que ver con el egreso, que también pues tiene unos riesgos potenciales bastante altos. Y si estamos hablando de BPC a BPC, en caso de que nosotros tengamos ese tipo de inspección que es recomendado, entonces ahí lo que estaríamos viendo es lo que tenemos que proteger es de movimiento lateral y también, pues como en todo es tráfico, que no sea conforme. Acá también entramos a ver temas de malas configuraciones a nivel de, por ejemplo, que se lleguen a permitir eh, configuraciones donde una VPC se conecte a otra o tenga una ruta para conectarse a otra VPC sin que, pues, digamos, el caso de uso de lo que se está haciendo lo amerite. Entonces ahí tenemos que también entrar a ver esas malas configuraciones que también va de la mano con prevenir el movimiento lateral. Entonces, ya vimos los paths, los caminos. Ahora, bueno, ¿cómo podemos hacer o cómo hacen los clientes en general para asegurar todo lo que tiene que ver con su infraestructura dentro de sus redes en lo que es la nube? Entonces, en este caso, pues los clientes tienen a su disposición 4 estrategias para poder integrar y poder tener la parte de seguridad y alcanzar todo lo que son sus objetivos a nivel de seguridad de la red. El primero, herramientas propias. Entonces, algunos clientes optan por crear sus propias herramientas personalizadas para sus casos de uso y satisfacer sus necesidades específicas. También, pues, utilizan herramientas gratis o lo que llamamos herramientas open source, en donde pues también es importante que nosotros tengamos en cuenta el conocimiento y la experiencia de los profesionales en esas herramientas para poderlas gestionar, ¿no? También tenemos servicios de terceros. A veces también los clientes buscan pues aprovechar, digamos, soluciones de firewall que sean, digamos, de manera virtual, que les ofrezca algún servicio de tercero específicos para la nube. También tenemos la parte on-premise. Entonces, en este caso también los clientes optan por enrutar todo el tráfico. Si tienen un firewall on-premise, entonces se enrutan por medio de conexiones con sus redes cloud, enrutan todo el tráfico hacia on-premise, lo analizan y luego pues lo devuelven
al destino que tiene que tener como tal ese tráfico. O pues también los servicios nativos de nube, en donde pues también se pueden aprovechar las herramientas, los servicios de seguridad nativos, eh, para proteger pues los recursos como tal que nosotros tenemos en la nube. Entonces, estas son las 4 formas que podemos hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene cada uno de estos? Bueno, primero, para todo lo que tiene que ver con las soluciones autogestionadas, como lo venía diciendo, es difícil contar con los recursos internos necesarios para poder crear, personalizar, administrar todas estas herramientas. Puede requerir bastante tiempo, se necesita, pues digamos que también una alta carga operativa a nivel de mantenimiento de estas soluciones y también requiere pues todo lo que tiene que ver con un conocimiento especializado en estas herramientas. En el segundo, cuando estamos utilizando herramientas de terceros, acá el principal desafío es que puede haber desafíos a nivel de integración que van a minimizar la escalabilidad de la solución. Entonces, esto puede llegar a generar una necesidad de adquirir incluso más recursos para poder hacer ese tipo de integraciones. Cuando estamos hablando de la parte on-premise, pues acá tiene dos desafíos especialmente, y es uno, que puede aumentar los costos, eh, ya sea porque igual necesito tener appliance que necesita pues un, un pago, por decir así, upfront, ¿sí? Lo que llamamos anticipado, para poder tener esos appliances, para poder seguir inspeccionando nuestros datos on-premise. Aparte de eso, nosotros también tenemos que tener en cuenta los costos a nivel de transferencia de datos. Si enviamos todos los datos de la nube a on-premises para analizarse, pues eso va a tener un costo ahí de transferencia. Y aparte, pues va a incrementar la latencia, ¿no? Porque pues estamos generando una ruta adicional a ese tráfico para que se inspeccione nuestro, desde nuestro data center. Y por último, el principal desafío cuando optamos por servicios nativos de nube es básicamente la curva de aprendizaje, porque pues vemos que normalmente los profesionales de redes y seguridad pues no están familiarizados con los servicios, cómo opera pues un firewall en la nube, cómo se configura, digamos que están más acostumbrados a lo que se suele ver on-premise. Entonces, digamos que esa curva de aprendizaje es como el principal desafío. Listo. Otra cosa eh, de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, y se pueden preguntar, ¿por qué ir más allá de los security groups y las network access control list? Entonces, si nosotros ya podemos controlar la seguridad como tal de nuestros servicios, la seguridad de acceso a nivel de subredes en combinación haciendo una combinación de los security groups y los network access control list, ¿por qué necesitamos algo adicional? Entonces, primero es por los requisitos de seguridad. Entonces, muchos clientes necesitan requisitos de, por ejemplo, tener una inspección profunda de paquetes, detección de protocolos de aplicación, filtrado de nombres de dominios, como tal, todas las características de un IPS, pues ahí ya entonces entraríamos a revisar, pues, soluciones alternativas para los security groups y los NACOs que de por sí solos no podrían cumplir con este tipo de inspecciones, ¿sí? Tenemos también la parte de escalabilidad. Entonces vemos que con las NACOs, por ejemplo, nosotros podemos tener un máximo de 40 entradas de reglas y con security groups tenemos hasta 1000. Sin embargo, con Network Firewall, por ejemplo, podemos tener hasta 30.000 entradas de reglas por defecto, ¿sí? Entonces, otro tema también que estamos hablando de escalabilidad acá es que, por ejemplo, nosotros no podemos compartir los security groups entre VPCs y que las access control lists son específicas para cada subred. Mientras que con Network Firewall, sí, los grupos de reglas pues se pueden reutilizar por otras grupos de reglas que pues apliquen para otras VPCs, para otros tipos de protección de otros recursos. Entonces, digamos que a nivel de escalabilidad, pues tiene una ventaja mucho mayor. A nivel de la profundidad de la inspección, pues es lo que les venía diciendo, tanto las NACOs como los grupos de seguridad van a operar pues en la capa de red y transporte, por lo tanto, pues no pueden aplicar controles ya como tal
basados en inspección de paquetes, inspección profunda de paquetes. No pueden aplicar reglas sobre como tal los parámetros de la aplicación. No admiten inspección en general en la capa de aplicación. Entonces, si yo necesito algunos filtros eh, específicos que tengan que ver con este tipo de comportamiento, pues, por ejemplo, bloquear un encabezado HTTP en específico, no lo voy a poder hacer. Para este caso, pues podremos utilizar lo que es el AWS WAF. Para el tema de la gestión centralizada también vemos que normalmente pues ya empezamos a ver entornos grandes, entornos distribuidos, que resulta difícil controlar centralmente los grupos de seguridad. Si bien estos ya se integran con Firewall Manager y podemos tener un control y una administración de esos grupos de seguridad, pues es mucho más complejo y por más de que sea centralizado, tener una configuración para todos los grupos de seguridad que tenemos desplegados, mientras que es mucho más sencillo teniendo pocas reglas, pues gestionarlo con, por ejemplo, un Firewall Manager, sí, o el WAF también, pues en conjunto. Entonces, digamos que esa parte de la gestión centralizada, si bien pues ya, como les venía diciendo, es un win que ya estén incluidos desde Firewall Manager, pues igual la gestión de toda esa cantidad de grupos de seguridad no deja de ser eh, igual compleja, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es Network Firewall? Ya entrando más a detalle, Network Firewall, se los dije al inicio, es un servicio administrado que nos va a ayudar a implementar toda la parte de protecciones de red dentro de nuestras VPCs. Entonces, acá hay varios puntos a destacar. Primero, pues la parte de alta disponibilidad, debido a que es un servicio administrado, uno no tiene que preocuparse por crear ni mantener como tal toda la parte de la propia infraestructura, sino que el servicio va a escalar automáticamente dependiendo del tráfico que nosotros tengamos dentro de la VPC, va a admitir cientos de miles de conexiones, ofrece por su manera en que está construido alta disponibilidad sin necesidad como tal de que nosotros hagamos una inversión adicional eh, en lo que se refiere a la infraestructura de seguridad, no se necesita. La parte de el motor de reglas es altamente flexible. Como les venía diciendo y pues también lo dije al inicio, mm, admitimos todo lo que son reglas escritas en formatos SNOR y Suricata, en donde pues básicamente son de texto libre y nosotros pues podemos ahí crear las reglas que nosotros queramos para características en específico que queramos analizar por medio de Network Firewall. Y también ofrece todo lo que son listas de dominios administrados, firmas de amenazas para que uno no tenga que preocuparse como tal por crear ni mantener reglas customizadas, que las podemos crear para complementarlas, pero que también vamos a tener un paquete ahí de reglas gestionadas que se van a estar actualizando constantemente. Y bueno, que para la parte de administración, pues funciona con Firewall Manager, entonces pues podemos administrar de forma centralizada todas las políticas de seguridad, e implementar automáticamente cómo va a ser la configuración de los Network Firewall que están existentes, de los endpoints que están existentes, también como de los endpoints que se vayan a crear en el futuro. Todo esto lo podemos configurar por medio de Firewall Manager y de la misma manera, pues igual vamos a poder tener un monitoreo de toda la actividad del firewall mediante métricas que podemos crear a través de CloudWatch. Entonces, en el caso de uso de el control de tráfico de salida, vamos a ver cómo lo ven, por ejemplo, en este diagrama tenemos nuestra instancia EC2. Nuestras instancias EC2 tienen que establecer una conexión de salida hacia un servidor que esté fuera de nuestro ambiente, como lo dijo Saúl, por ejemplo, durante el workshop, ya sea para alguna actualización, para instalar algún parche, alguna librería, algún paquete que sea necesario, ellos van a necesitar tener que salir a algo que se fuera a nuestro ambiente. Entonces, acá lo mínimo que nosotros tenemos que asegurarnos es, primero, de que el tráfico se dirige a un dominio de confianza, o al menos, si no es de confianza, al menos que no se dirija a un dominio que es conocido como malicioso. Al menos mínimamente eso es lo que deberíamos
tratar de proteger en este sentido. Y segundo, asegurarse de que el tráfico se limite a los protocolos que nuestras cargas de trabajo necesitan para poder acceder. Entonces, por ejemplo, si nuestras cargas de trabajo no necesitan conectarse por SSH, entonces eso es un puerto y protocolo que no tendríamos por qué aceptar dentro de nuestro ambiente, ¿no? Es algo que nosotros no quisiéramos permitir, ya que no viene al caso del caso de uso que está teniendo esa instancia. Listo. Cuando estamos viendo cómo podemos desplegar Network Firewall, hay dos tipos de topología de despliegue de Network Firewall. En una vamos a poder, como en este caso, tener una inspección de seguridad distribuida. Entonces, si tenemos múltiples VPCs, lo que podemos hacer es que podemos poner un endpoint dentro de cada VPC. Acuérdense que cada endpoint soporta hasta 100 gigabits por segundo de performance. Y con este tipo de inspección, nosotros que vamos a poder tener inspección de entrada e inspección de salida, ¿no? A nivel de inspección de entrada, podemos prevenir intrusiones mediante como tal inspección de estado, detección de protocolos, todo lo que tiene que ver con IPS también. E inspección de salida también vamos a poder analizar ese tráfico cada vez que salga de la VPC, de cada una de las VPCs, para proteger ese tráfico saliente, por ejemplo, de tráfico que no sea autorizado, comunicación con algún tipo de dominio relacionado con malware, ese tipo de cosas, la podemos tener de esa manera distribuida. También nosotros podemos hacer una inspección incluso si el tráfico está cifrado. Entonces nosotros podemos colocar controles, incluso si el tráfico tiene protocolo TLS, nosotros podemos aplicar la versión de TLS, la huella digital de TLS. Eh, Nosotros también podemos crear nuestras propias reglas para filtrar ese tráfico, como les venía diciendo, utilizar listas de dominios administradas como quisiéramos. Y acá, dentro de las listas de dominios administradas por AWS, pues vamos a ver que tenemos firmas de amenazas de alrededor de 16 categorías que incluyen toda la parte de minoría, de criptomonedas, phishing, botnets, escáneres, todo lo que tiene que ver con ataques web. Todo esto, pues vamos a poder tener distintos tipos de listas que vamos a poder utilizar de una manera mucho más sencilla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con dominios identificados con baja reputación o que se sospecha que tienen mala reputación, este tipo de cosas las podemos tener. Y nosotros podemos tener dentro de esta inspección, pues también una solución que se integra con Amazon GuardDuty para poder nosotros hacer un update de las reglas con los datos que encontremos dentro de los hallazgos de GuardDuty. Entonces, esto como tal para todo lo que tiene que ver con eh, el filtro y la protección del tráfico de salida, nosotros podríamos hacer esa integración con Amazon GuardDuty para que una vez se genere algún tipo de hallazgo, por ejemplo, que esté relacionado a criptominería o, por ejemplo, que esté relacionado a que se está tratando de conectar a un servidor de Command and Control, pues identifica esa IP y ya como tal nosotros podríamos hacer un update para que ese tipo de dominios no se conecten de nuevo a nuestras instancias y que ya como tal sean bloqueados por el Network Firewall, ya que se identificó anteriormente como eh, un dominio malicioso dentro de Amazon GuardDuty. Listo. Este es el flujo como tal de descifrado TLS para todo lo que tiene que ver con el análisis. Entonces, primero, pues el firewall actúa como un proxy transparente que va a establecer conexiones independientes con el cliente y con el servidor y va a poder descifrar, inspeccionar y volver a cifrar el tráfico, ya sea de Internet o proveniente de la VPC, que pues básicamente hace lo que nosotros conocemos como un man in the middle. Y lo que nosotros tenemos que hacer es configurar ese Network Firewall. Él va a poder tener pues un certificado que va a ser proporcionado por el cliente para firmar
también los certificados nuevamente cada vez que pues se reenvíe tráfico a través del Firewall Manager. ¿Sí? Entonces, en este caso, los certificados generados por el Network Firewall se utilizarán pues para descifrar y poder inspeccionar ese tráfico. Y el motor como tal de Firewall, lo único que se va a encargar es de procesar el tráfico y, como les venía diciendo, después el tráfico se vuelve a cifrar. ¿Qué es lo que tengo que hacer si yo quiero habilitar la parte de inspección TLS dentro de Network Firewall? Entonces, lo primero es que tenemos que proporcionar el certificado, las claves como tal de nuestra autoridad certificadora, ya sea, por ejemplo, a través de Certificate Manager, que lo podemos hacer, y Network Firewall se integra nativamente con estos servicios. En este caso, pues, ya el usuario pues crea, actualiza como tal esa configuración del certificado. Luego se crea o se actualiza la política del firewall para que se permita ese tipo de inspección TLS. Se adjunta la configuración de TLS al firewall y ya como tal vemos que entre los pasos 4 y 5 hay ya como tal los servicios pues copian esa configuración, copian la política de TLS como tal al backend del firewall, del network firewall con la clave específica y con el certificado para que nosotros podamos pues ya empezar a utilizar ese tipo de inspecciones a nivel de TLS, ¿no? Entonces ahí ya se pone a disposición como tal el certificado de nuestra autoridad certificadora dentro del firewall para que podamos hacer ese tipo de operaciones sin ningún problema. Y todo esto ocurre pues de forma asíncrona mientras se está haciendo como tal la configuración del network firewall. Listo. Acá también entonces vemos otro tipo de topología. En este caso es una topología centralizada en donde si nosotros tenemos también varios VPCs, pero no queremos tener un endpoint dentro de cada una de las VPCs, lo que podemos hacer es que podemos tener una VPC de inspección y que todo el tráfico entrante o saliente tenga que ir a través de esa VPC de inspección para su respectivo análisis. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que si tenemos un tipo de topología como estas, con una inspección centralizada que nos permite hacer norte-sur y este-oeste, o sea, análisis de tráfico entre VPCs, sí o sí tenemos que utilizar Transit Gateway. ¿Por qué? Porque Transit Gateway va a ser el encargado de rutear las solicitudes entre VPCs y de cada uno de los recursos que entren dentro de cada una de las VPCs hacia pues el destino final que necesite y que pase a través de la VPC de inspección. Entonces, ese Transit Gateway como requisito, pues, es como ese concentrador de la red y que me va a simplificar esa conectividad entre las VPCs. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nosotros vamos a poder tener acá con ese tipo de inspección? Primero, que solo tengo que desplegar un endpoint. Y segundo, que vamos a soportar, como les venía diciendo, ese tipo de inspección este-oeste. Entonces, por ejemplo, si mi instancia 1 que está en la VPC 1 se tuviera que conectar con la instancia 3 que está en la VPC 3 y yo quisiera hacer esa inspección de tráfico entre VPCs, también que lo vimos eh, en la primera parte de la charla, que nos serviría también para prevenir, por ejemplo, un movimiento lateral y tráfico no conforme entre VPCs. Entonces, lo que pasaría en este caso es que nosotros, el tráfico saldría de la instancia 1 y de la VPC 1, pasaría por el Transit Gateway y en vez de ir directamente a la VPC 3 y a la instancia 3, pasaría primero para la VPC de inspección, se analizaría con el endpoint del firewall y después del tráfico, una vez haya pasado la inspección, se devuelve por el Transit Gateway y ahí sí ya el Transit Gateway rutea para la VPC 3 en donde está la instancia 3. Entonces son una de las ventajas que podemos tener. Y también pues claramente todo lo que tiene que ver con tráfico proveniente de Internet o que va hacia Internet, pues también lo vamos a poder tener de esa forma, ya que pasaría primero por la VPC de inspección. Listo. Esto es una nueva funcionalidad que tiene Network Firewall y es que ahora Network Firewall permite lo que es el filtrado de IP geográfica, ya sea para el tráfico de entrada o el tráfico de salida dentro de nuestras VPCs. Y de esta manera, pues nosotros podemos
bloquear el tráfico que viene o que va a países específicos y que según nosotros pues no queremos que se conecten. Entonces, eh, actualmente anteriormente lo que tenían que hacer pues los clientes es empezar a identificar direcciones IP asociadas a países específicos y empezarlas a bloquear de manera, digamos que individual. Sin embargo, pues ya con esta funcionalidad nosotros podemos utilizar códigos de países para poder bloquear ese tipo de IPs, actualizar nuestras reglas de firewall y pues me va a reducir toda la parte de la complejidad operativa que pues tiene que ver con ese tipo de filtrado a nivel geográfico y pues claramente también me va a ahorrar tiempo generando pues esas reglas. Y finalmente pues esto se va a traducir en que vamos a reducir nuestra superficie de ataque, minimizando pues el número potencial de puntos de entrada que vamos a tener de esos actores maliciosos si ya denegamos ciertos países que no van a poder conectarse con nuestros servicios y con nuestra aplicación. Entonces así es como se ve como tal en la interfaz gráfica, en la consola. Como les vengo diciendo, pues ya ustedes pueden utilizar los códigos de países dentro de Network Firewall. Acá, por ejemplo, vemos que estamos creando una regla de pues filtrado geográfico y dentro de los country codes, pues por ejemplo acá podríamos utilizar Estados Unidos o pues el país que yo quisiera tener acá y qué tipo de, de conexiones quisiera bloquear dentro de pues todo lo que tenga que ver con tráfico proveniente desde cada uno de estos países. Entonces, pues la verdad es bastante fácil. Incluso nosotros podríamos dentro de estas mismas reglas crear acciones, o sea, no necesariamente que se bloquee ese tráfico, sino pues que me alerte, por ejemplo, o también hacer reglas de allow, si también los quisiera, pues se pueden hacer. Tenemos distintos tipos de acciones que se pueden hacer con ese IP filtering. Y bueno, para comenzar a usar Network Firewall, la verdad es bastante fácil. Lo único que ustedes tienen que hacer es que entran a la consola de Amazon VPC. Ahí crean, importan las reglas de firewall, las agrupan en políticas, aplican pues esas políticas a la VPC que quieran proteger. Ya luego de eso, inician sesión dentro de la consola de administración de AWS, abren la consola de VPC, van hasta Network Firewall y desde ahí pues ya van a poder crear eh, una, un endpoint en donde nosotros quisiéramos desplegar ese endpoint. eh, Dentro de cada una de las zonas de disponibilidad, dentro de cada una de las VPCs que nosotros quisiéramos configurar los endpoints de Network Firewall. Y luego de haber desplegado los endpoints, pues allá nosotros pasamos a definir como tal las políticas del firewall, especificando qué reglas van a determinar ese comportamiento del firewall, qué tipo de inspecciones nosotros vamos a hacer. Y último, pero no menos importante, y esto es algo que nuevamente puede generar problemas si no se hace de manera adecuada y es algo que también incluso está en las guías de troubleshooting bastante claro dentro de Network Firewall y es que nosotros tenemos que modificar finalmente después de creado el comportamiento, después de creado el endpoint del firewall, después de haber creado las reglas, tenemos que modificar las tablas de ruteo para que nosotros podamos enrutar el tráfico a través de Network Firewall, dependiendo pues de la arquitectura que manejen. Acuérdense que tenemos distintos tipos de topologías, que si centralizada, que si distribuida. Independiente de la que utilizan, nosotros tenemos que rutear el tráfico para que se inspeccione a través del Network Firewall eh, y tenemos que generar esas rutas de manera adecuada para que no se pase pues tráfico que nosotros quisiéramos inspeccionar y que no se inspeccione. Y también con respecto a esto ya vamos a hablar en la parte de mejores prácticas al final, algunos tipos de recomendaciones que nosotros tenemos que tener con ese tipo de configuraciones del Network Firewall. Y a nivel de precios, lo único que tienen que saber es que los precios como tal de Network Firewall se basan en el número de endpoints que yo tenga desplegado y la cantidad de tráfico que tengo
inspeccionado. Entonces no hay como tal compromisos upfront, solo ustedes pagan por lo que están usando, por la cantidad de tráfico que están inspeccionando y por la cantidad de endpoints que tengan desplegados. Y finalmente, pues la slide que de siempre, ¿no? En Firewall Manager, ya saben, se puede integrar para que lo gestiones de manera centralizada para toda la organización. Acá algo que no había mencionado es que nosotros podemos enviar hallazgos de cumplimiento a Security Hub y desde Security Hub pues ya tendríamos los hallazgos centralizados tanto de Firewall Manager como de herramientas también adicionales de seguridad como lo que es Guardduty, como lo que es Inspector, como lo que es Macie y desde ahí pues ya podríamos tener todo nuestro consolidado de hallazgos de seguridad dentro de nuestro ambiente. Y también pues nosotros podríamos tener toda la parte de los logs para toda la organización de estos servicios de seguridad dentro de un único bucket de S3. Entonces, esas son las ventajas de poder tener centralizado todo esto para toda la organización. También les dejo algunos recursos adicionales, charlas como tal de Reinforce, modelos de despliegue como tal de Network Firewall para que entiendan cuáles son los requerimientos que tenemos que tener, algunas mejoras que podamos utilizar con la parte del ruteo del VPC teniendo desplegado Network Firewall para que lo puedan ver. Acuérdense que todas estas presentaciones van a estar disponibles a manera de PDF dentro del canal de Slack que ya ahorita lo vuelvo a mandar por el chat. Listo, entonces eso fue toda mi parte. Si tienen alguna pregunta, háganla ahí por el módulo de preguntas y respuestas y ya pues en un rato las estaré contestando. Ahí ya le doy el paso entonces a Mauricio que les va a traer el deep dive de Route 53.